Ya hemos montado el circuito y vamos a proceder a la escritura del código. Previa descripción del circuito integrado L293D y de su funcionamiento. El L293D es un driver de 4 canales. 1, 2, 3 y 4. Capaces de proporcionar una corriente de salida de hasta 600 miliamperios por canal y puede soportar picos de hasta 1,2 amperios. Cada canal es controlado por señales PTL y por parejas, de manera que cada pareja de canales dispone de una señal de habilitación para conectar o desconectar la salida de los mismos. Tiene la disponibilidad de poder utilizar no una, sino 2 tensiones diferentes. Una para el propio circuito integrado y otra para la alimentación del motor. Cosa que nos facilita, al poder tomar la alimentación del circuito integrado del pin más 5 voltios de Arduino, y utilizar una batería auxiliar para la alimentación del motor o motores. Como se puede ver en la figura que tenemos acá, este circuito integrado dispone de la posibilidad de controlar 2 motores a la vez. Con capacidad de inversión de giro. Giro a la izquierda. O giro a la derecha. Y también permite una regulación de voltaje. A este respecto, cabe decir que el puente se come unos 2 voltios. Por lo que si lo alimentamos con 6 voltios, al motor solo le llegan 4 voltios. Si necesitamos que al motor le lleguen una tensión máxima de 6 voltios, debemos alimentarlo por su entrada B motor
con 8 voltios. Esta tensión de alimentación es difícil de obtener con pilas, pero se puede utilizar una pila de 9 voltios y regular la tensión mediante PWM para que nos dé un máximo de 6 voltios en el motor. En este proyecto se trata de controlar un motor con un Arduino Uno y el circuito integrado L293D. Con la patilla 9 controlamos la tensión que entregaremos al motor 2. Esta patilla va conectada a una señal PWM del Arduino. Con las patillas 15 y 10 controlamos el sentido de giro del motor. En las patillas 14 y 11 conectamos el motor 2. Como se puede observar en el esquema, el L293D tiene la posibilidad de controlar dos motores, 1 y 2. Por lo que lo dicho anteriormente es válido para las entradas 1, PWM, 2 y 7, sentido de giro, y 3 y 6, motor 1. Las patillas 4, 5, 12 y 13 se conectaron a negativo o masa común con el Arduino y batería de los motores. La patilla 8 es la entrada de la tensión de alimentación de los motores. Recuerden que se come 2 voltios. La patilla 16 es la alimentación del integrado y es igual a más 5 voltios de corriente directa. Ahora sí, pasemos a describir el código. Ahora bien, antes de escribir las primeras líneas de código, tratemos de apropiarnos, de interiorizar el manejo de nuestro circuito integrado L293D, a fin de saber cómo utilizarlo como controlador de motor. Aquí tenemos entonces una hoja de cálculo de Proteus con todos los componentes necesarios para usar este controlador de motor L293D. Bueno, recordemos que el circuito integrado funciona según el principio de medio puente H. No quiero profundizar en el significado de puente H, pero por ahora solo sepamos que el puente H es una configuración que permite hacer funcionar motores tanto en sentido horario como antihorario.
Como hemos mencionado hace un momento, este circuito integrado puede hacer funcionar dos motores en cualquier dirección simultáneamente. Construyamos el circuito para lograrlo. Entonces, primero que nada, todos los pines de tierra deben estar conectados a tierra. Este integrado pues tiene dos pines de alimentación. El BSS, que proporciona el voltaje necesario para su funcionamiento, y debe estar conectado a más 5 voltios. El BS, que proporciona el voltaje necesario para el funcionamiento de los motores, que puede conectarse a un rango de voltaje entre 4,5 voltios y 36 voltios. En este caso, a 9 voltios. Los pines de habilitación Enable 1, Enable 2 se utilizan para habilitar los pines de entrada del motor 1 y los pines de entrada del motor 2 respectivamente. Dado que en la mayoría de los casos se utilizan ambos motores, ambos pines se mantienen en alto por defecto al conectarse a una fuente de más 5 voltios. Los pines de entrada 1 y 2 se utilizan para controlar el motor 1. Y los pines 3 y 4 para controlar el motor 2. Los pines de entrada se conectan a cualquier circuito digital o microcontrolador para controlar la velocidad y la dirección del motor. Podemos alternar los pines de entrada según la tabla mostrada a continuación arriba y a la derecha para controlar nuestro motor. Conectemos entonces el motor 1 a las salidas 1 y 2 y el motor 2 a las salidas 3 y 4. Y procedamos. Bien, si queremos que nuestro motor gire en un sentido, ¿vale? Aplicamos 5 voltios a la entrada 1A y 0 voltios a la entrada 2A. A ver, simulemos y revisemos que efectivamente gira en un sentido, en este caso el sentido horario. Si hacemos que ambas entradas sean iguales, o sea, ambas en 0, el motor sufre un paro. Si hacemos que la entrada 2A sea de 5 voltios y la entrada 1A sea de 0 voltios, girará en sentido opuesto, en este caso en sentido anti-horario. ¿Vale? Bueno. Detengamos el primer motor colocando ambos en 0. Según la nueva tabla, tengo que ahora activar las entradas 3A y 4A para cambiar el giro del motor 2A. Entonces, si coloco la entrada 3A en 5 voltios, el motor girará en un sentido. Si ambas las coloco iguales, el motor se para. Si coloca la entrada 3A en 0 y la entrada 4A en 1, o sea en 5 voltios, el motor gira en sentido opuesto.
Y lo mismo puedo hacer independientemente con el motor 1A. Ambos giran en el mismo sentido, o hacer que uno gire en un sentido y el otro en sentido opuesto, o invertir el giro de ambos motores. Hermoso, ¿verdad? Bien. Ya sabemos cómo controlar o cómo usar este controlador de motor L293 de L293. Es muy sencillo. Bien, ya hemos abierto nuestro IDE de Arduino. Y el primer paso será nombrar las constantes. Es decir, crearemos constantes para los pines de entrada y salida. La primera será el pin de control 1. El pin de control 1, que está conectado al pin 10 en el puente H, la llamaremos justo así, pin de control 1, y es igual a 2. A continuación tenemos el pin de control 2. El pin de control 2 como ven está conectado al pin digital 3 del Arduino, pero también está conectado al pin 15 en el puente H. A continuación tendremos el pin de activación. Que está conectado al pin 9 en el puente H, pero está conectado al pin 9 también del Arduino 1. Sigue el pin dirección giro. Conectado, como ven claramente, al pin 4 del Arduino pero está conectado al interruptor para la dirección. Acá. Sigue
el pin encendido apagado, el cual está conectado al pin digital 5 de Arduino, por un lado, y por otro lado está conectado al interruptor para encender y apagar el motor. Finalmente, tenemos el pin potenciómetro, conectado al pin analógico 0 de Arduino, o sea, está conectado a las, y por otro lado está conectado a la salida del potenciómetro, como se aprecia en esta diapositiva. Así hemos nombrado las constantes. Ahora bien, además de crear las variables que van a contener los valores de mis entradas, también necesitamos crear variables para controlar el motor. Empezaremos con la variable entera llamada dirección motor. La cual debe guardar la dirección de giro del motor. Digamos que vale 1, para indicar que gira en sentido horario, por decir algo. ¿Vale? Entonces, esta sería la variable que controla la dirección actual del motor. Pero hay una segunda variable importante. La variable activar motor. La cual enciende o apaga el respectivo motor. Y finalmente tenemos la variable velocidad motor. Que me indicará el valor PWM de la salida que controla o establece la velocidad del motor. Le inicializaremos también en 0 para que el motor arranque en estado de reposo. ¿Listo? ¿Vale? Ahora tenemos que inicializar las entradas y salidas. Es decir, tenemos que declarar los pines digitales como entradas y salidas. Esto se hace dentro del bloque setup. Aquí hay que configurar la dirección de cada pin de entrada y salida. Entonces, empecemos. Primero, configuraremos como entrada al pin dirección giro. Simplemente diremos pin mode
pin, dirección, giro, input. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Bien. A continuación, tenemos que declarar también como entrada al pin de encendido apagado. ¿Vale? Entonces, pin encendido apagado se declara como entrada. ¿Vale? Bien. Sigue el pin de control 1. El pin de control 1 se declara como salida. Pin de control 1 output. Por supuesto, también tenemos que declarar como salida al pin de control 2. Pin de control 2 es un output. Y finalmente, tenemos que declarar al pin de activación como salida. Output. Y listo. Ya hemos declarado los pines digitales como entradas y salidas respectivamente. Solo nos resta apagar el motor al iniciar el programa. ¿Que cómo lo hacemos? No, pues simplemente tenemos que tirar del pin de habilitación hacia abajo para iniciar. Es decir, me explico. Tenemos que poner la variable pin de activación en estado bajo. Para comenzar. De esta manera, el motor no girará. Pasemos al programa principal. Vamos a leer el estado de los interruptores y del potenciómetro. Iniciaremos con la lectura del valor del interruptor de encendido y apagado. Es decir, en la función loop vamos a leer el estado del pulsador
de arranque o encendido para guardar su estado dentro de la variable estado pulsador de arranque. Entonces, simplemente escribimos un digital read vamos a leer el estado lógico del pin de encendido y apagado y lo vamos a guardar en la variable estado pulsador arranque. Justo así. ¿Vale? Bien. A continuación, vamos a leer el valor del interruptor de dirección. Y para eso, vamos a leer digitalmente el pin dirección giro. Entonces, simplemente le diremos digital read el pin dirección giro y ese valor lo vamos a guardar en la variable estado pulsador dirección. Justo así. Finalmente, vamos a leer el valor del potenciómetro observando el estado del pin del potenciómetro mediante el comando analog read aplicado al pin potenciómetro. Previa división por 4 para obtener un valor que puede usarse para PWM. Y ese valor así procesado lo vamos a guardar en la variable velocidad motor. Así de fácil y así de sencillo. Ahora bien, ya se han leído los valores de las posiciones de los pulsadores y del potenciómetro. Se han almacenado estos valores en sus respectivas variables. ¿Qué nos resta? Pues nos resta comprobar si
los pulsadores han sido presionados. ¿Cómo hacemos eso? No, pues, muy sencillo. Si existe alguna diferencia entre el estado actual del pulsador de arranque con respecto a cómo estaba en el ciclo anterior, y si el pulsador se encuentra en estos momentos en alto, entonces se pone la variable activar motor en el estado contrario al que se encuentra actualmente. O sea, si está en 1, se pone en 0 y viceversa. Eso para verificar si se ha oprimido el pulsador de encendido. ¿Cómo verificar si se ha oprimido el pulsador de dirección? Es decir, ¿cómo verificar si se ha dado la orden de cambiar su dirección? Pues de manera similar. O sea, verificamos si el valor de la variable del pulsador de dirección es actualmente el mismo que en el ciclo anterior. Si es diferente, o sea, si se ha pulsado el pulsador de dirección, si se encuentra en alto, cambiamos la variable de dirección del motor. Solo existen dos formas de que el motor pueda girar. Así que esta variable alternará entre dos estados para hacer que el motor gire en un sentido o en el sentido contrario. La forma de lograr esto es utilizando el operador de inversión. Justo así. Ahora vamos a cambiar los pines para hacer funcionar el motor en una determinada dirección. ¿Cuáles pines? Pues estos dos. El pin de control 2 y el pin de control 1. La variable dirección motor determina en qué dirección gira el motor. Para establecer una dirección de giro, hay que configurar los pines de control, uno en alto y el otro en bajo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues, cambiamos la dirección en la que gira el motor hablando con los pines de control en el puente H. Así que si la variable dirección motor es igual a 1, entonces, óiganlo bien, ponemos en el pin de control 1 un alto y ponemos en el pin de control 2 un bajo. ¿Vale? De esa manera logramos que el motor gire en una dirección. Ahora bien, si se pone de nuevo el pin de control 1 en bajo y el otro se pone en alto, entonces girará en sentido contrario como lo hizo antes.
Cuando la variable dirección motor cambia, invierte el sentido de los pines de control. Así son las cosas. A continuación, vamos a variar la velocidad del motor si está funcionando. Si se supone que el motor debe estar encendido, entonces habilitamos el pin PWM para variar la velocidad del motor. Pero si el motor no debe estar encendido, pues lo apagamos. ¿Cómo hacemos esto? Bien, la manera de hacerlo sería la siguiente. Si la variable activar motor está en 1, entonces se establece la velocidad de giro del motor usando la instrucción analog write para regular el ancho del pulso PWM de la tensión de activación del motor en el terminal 9 de Arduino. O sea, para regular la variable pin de activación mediante la variable velocidad motor. Ahora bien, ¿qué pasa si el motor no debe estar encendido? Bueno, si activar motor no está en 1, sino que está en 0, entonces el motor se para al poner su valor a 0 con la instrucción analog write. Es decir, todo el ancho del pulso en estado bajo. ¿Qué nos resta? Así, guardar los estados actuales de los pulsadores para el siguiente ciclo. Eso nos falta. Resulta que antes de salir de un ciclo loop, se guarda el estado actual de los pulsadores, en este caso del de dirección, como un estado previo de las variables para la siguiente vez que se ejecuta el programa. Lo mismo haremos con el estado del pulsador de arranque. Guardamos el estado actual del pulsador de arranque como el estado anterior. Justo así. Bien. Hemos terminado el programa. Solo nos resta dar por finalizado el sketch. Vamos a compilarlo y vamos a comprobar. ¿Les parece? Bien. Vamos a generar el código de máquina. Y para hacerlo, pues vamos a verificar la sintaxis de nuestro programa, en nuestro sketch. Repito, solo queremos el archivo de máquina, el archivo con la extensión hex.x. ¿Listo? ¿Dónde encontramos ese archivo cuando termine la compilación? Bueno, ese archivo lo encontramos en la carpeta de Arduino en documentos. Permítanme mostrarles
¿Dónde está? Vamos a documentos, vamos a Arduino, vamos a Hex. Aquí he creado una carpeta Hex y aquí debería generarse el archivo con la misma nombre que acá que tenemos, que es el archivo DC rayapiso motor rayapiso L293 rayapiso es. Ven, ya fue compilado correctamente, exitosamente, entonces solamente tenemos que verificar. Aquí está. El archivo con la extensión .es. Este es el archivo, el código de máquina, ¿vale? Bien, entonces vamos a copiar la dirección y ahora sí, vámonos directamente para abrir Proteus. He creado en Proteus, en la hoja de cálculo, el proyecto bajo el mismo nombre de ese motor L293D que hemos venido utilizando para nuestras pesquisas, específicamente para nuestra programación. Aquí está. Y vamos a ir a código. Aquí vamos a buscar el archivo .es. Aquí está el código de máquina. Ese es .x. Aquí hay otro, pero este es, bueno, este es el más reciente. A ver, repiso es.ino y este es, este es con bootloader. No, vamos a escoger el normalito, que es este. Vale, entonces digámosle abrir, digámosle aceptar y veamos. Llegó la hora de la hora. Simula mula y por el momento está todo detenido. No sé si se han dado cuenta, pero todo está en estado de reposo, ¿vale? Está todo en estado de reposo. Botón. Hasta que no lo encendamos oprimiendo este botón. Cuando lo oprimimos, ¡voilá! Vean ustedes que estamos observando con el canal A el pin de activación, o sea, el pin PWM, el que determina la velocidad del motor. ¿Vale? Bien, vemos que el motor gira en una determinada dirección, en este caso en sentido antihorario, con una velocidad determinada. Ahora va a invertir la dirección del motor, oprimiendo el botón o pulsador dirección. Observen, antes giraba en sentido antihorario. Cuando lo oprima, gira en sentido horario. Invierte su dirección, sin cambiar la velocidad. Volvamos al sentido original, que es el antihorario, ¿vale? Ahí está. Bueno, ahí lo tenemos. Encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Encendido. Listo. Ahora vamos a cambiar la velocidad. Vamos a incrementar el ciclo de trabajo del PWM. Ven ustedes que la duración del pulso se va incrementando, mientras que la duración de la pausa se va reduciendo, debido a que la duración del ciclo es constante. Y que gira a mayor velocidad, cada vez a mayor velocidad, gira nuestro motor. ¿Lo ven? Funciona perfecto, ¿verdad? Funciona de maravilla. Para cualquier velocidad puedo elegir invertir la dirección, sin ningún inconveniente. Voy a incrementar la velocidad al máximo y cuando llegue al máximo, que sería este tope, voy a hacerlo acá justo así. Vean ustedes que ya prácticamente todo el tiempo se mantiene en un 100%. Está casi al 100% el ciclo de trabajo. ¿Ven? Eso porque el motor está en movimiento, es decir, porque se supone que el motor debe estar encendido. Entonces está activada la variable activar motor, ¿verdad? Esa variable, recuerden ustedes la variable activar motor.
Bueno, esa variable está activada. Está claro, se ve claramente, ¿verdad? Bien. O sea, ahora, si se supone que el motor esté en modo de reposo, si el motor no debe estar encendido, pues entonces debe estar apagado, ¿verdad? Y si está apagado, como lo vamos a hacer justo ahora, aquí, ¿qué pasa con el ciclo de trabajo? Se reduce a cero, tal como lo habíamos planteado previamente, y el motor se detiene. Hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Estamos listos para descargar el programa en el hardware. Bien. Vamos a herramientas, vamos a placa, elegimos en Arduino VR Boards la placa Arduino 1, que es la que tenemos acá. Vamos a puerto, elegimos el puerto al cual está conectado el Arduino 1, que es el puerto COM3. Y vamos a descargar el programa previa compilación. ¿Vale? Entonces, solo debemos estar pendientes o al pendiente del estado de estos dos LEDs, TX y RX, para revisar en qué momento se carga el programa. Terminada la subida, pasemos a observar exclusivamente nuestro hardware. Y en él se puede apreciar que si conecto la fuente de poder, recuerden, primero llega el profesor o primero llegan los estudiantes. Primero llegan los estudiantes, ¿verdad? Que es el hardware, el microcontrolador. ¿Quién llega después? Después llega el profesor, o sea, la fuente de poder se enciende. Y estamos listos para verificar lo que sucede, ¿vale? Vamos a ver si logro mostrarles de una manera un poco más cristiana lo que aquí tenemos, ¿vale? Y llegó la hora de la hora. Revisemos. Prendemos. Bien. Entonces, vamos a colocar esto acá en mínimo y oprimamos el pulsador de encendido apagado. Y vean ustedes, bueno, en realidad no estaba en mínimo, estaba en máximo, pero ya está funcionando. Voy a cambiar la velocidad reduciéndola hasta su valor mínimo. Ven ustedes que efectivamente gira más lento, hasta que se detiene, ¿verdad? Bueno, pongamos la velocidad media y vamos a detenerlo. Ok, se detuvo. Volvámoslo a encender y vamos a invertir el giro. Oprimamos el botón dirección. Si ven ustedes que se redujo a cero la velocidad, se detuvo y cambió de sentido. ¿En qué sentido está girando en este momento? Está girando en sentido horario, ¿verdad? Está girando en sentido horario. Vamos a ver. Ahí está. Está girando en sentido horario. Cambiemos la dirección y ahora debería girar, después de incrementar un poco la velocidad, debería girar en sentido horario. Antihorario, perdón. Sí, el punto es que cambia el sentido. Ok, lo tenéis. Ahí está.
Está girando en sentido antihorario, claro y fuerte. ¿Listo? ¿Funciona? Hecho está. ¿Cómo les pareció? Bonito, ¿verdad? Bueno, pues recuerden que lo vieron por primera vez y en español aquí desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. No olviden darle me gusta, compartir, suscribirse y darle clic a la campanita. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la vista, babies. Bye bye.